4. En mis dependencias, Carl 5, inquieta por los acontecimientos del día pero, por supuesto, inexpresiva, me esperaba con la cena preparada. Consistía en un tazón de esquel y una jarra de agua, que era la cena habitual de los soldados. Sospeché que Nave se lo había sugerido, pero no indagué para confirmarlo. Yo estaría contenta comiendo esquel todos los días, pero 5 se habría apenado, y no solo porque la habría privado de la oportunidad de afanar bocados de delicias que no fueran el esquel, lo que constituía un apreciado incentivo de servir a la capitana o a las oficiales en el comedor de la decuria. Mientras cenaba, las Boss, que se habían quedado sin oficial, limpiaban con ahínco y casi en silencio los pasillos de los que eran responsables. Seguían impecables, como lo estaban por la mañana, pero limpiarlos formaba parte de la rutina diaria y no podía eludirse. Estaban cansadas y preocupadas. A juzgar por su escasa charla, la opinión general era que yo había maltratado tanto a la teniente Tisarwat que se había puesto enferma. Corría un rumor por allí. No es diferente de la anterior, pero se evitaba, cuidadosamente, decir nombres. Bouna, que era la soldado de más antigüedad de la decuria, supervisó las labores de limpieza e informó a Nave de que habían terminado. A continuación, añadió en silencio y moviendo los dedos de las manos. Nave. Bouna la interrumpió la misericordia de Calr, que conocía bien a Bouna y había oído todos los rumores, debería plantearle las preguntas a la capitana de flota. Cuando Bouna acudió a ver a médico menos de 5 minutos después de que yo me marchara a mis dependencias, el médico le dijo lo mismo. Y Nave era la tercera vez que se lo sugería, pero, aún así, Bouna titubeó. Como la teniente Tisarwat estaba inconsciente y como yo no había designado a nadie para reemplazarla, conforme a las normas, ella estaba al mando de la decuria y, por consiguiente, tenía el derecho incluso, la obligación de dirigirse a mí para solicitar información e instrucciones. Las auxiliares eran apéndices de sus naves. A menudo, existía la vaga y paradójica sensación de que cada decuria tenía algo que era casi una identidad propia, pero esa sensación coexistía con la certeza de que cada auxiliar no era más que una parte de algo mayor. Solo las manos, las piernas y la voz de la nave. Las auxiliares no formulaban preguntas a las capitanas ni trataban asuntos personales con sus oficiales. Las tripulantes de la misericordia de Calr eran humanas, pero su última capitana había exigido que se comportaran de la manera más parecida posible a las auxiliares. Incluso cuando sus Calr se dirigían a ella, lo hacían como lo hacía Nave, como si no tuvieran deseos o preocupaciones personales. Supuse que aquella antigua costumbre era la causa de la indecisión de Bouna. Podría haberle pedido a otra teniente que hablara conmigo en su nombre, pero Seibarden estaba de guardia y la teniente Ekalu estaba durmiendo. En mi habitación, verde y violeta, me comí la última rebanada de esquel y le indiqué a 5. Tomaré un té, Calr. Y quiero que quites la pintura de las paredes lo antes posible y que instales monitores. Las paredes podían habilitarse para mostrar lo que una deseara, incluso vistas del espacio exterior alrededor de la nave. Los materiales necesarios para ello estaban a bordo. Por alguna razón, la capitana Bell no había querido nada en especial y, en realidad, yo no lo necesitaba, pero quería cambiar la disposición de la capitana anterior tanto como me fuera posible. Eso podría causarle algunos inconvenientes, capitana de flota, dijo 5 con voz monótona e inexpresiva. Nave le habló y percibí en 5 indicios de temor y vacilación. Vamos. La apremió Nave a través del oído. Señor, Bouna desea hablar con usted. Bien. 4 segundos más y le habría ordenado que se presentara ante mí. Solo estaba esperando a terminar la cena. No me importan los inconvenientes. Y recibiré a Bouna. Bouna entró con confianza y determinación, aunque interiormente estaba asustada. Hizo una reverencia rígida y forzada. Las auxiliares no hacían reverencias. Dije como saludo. En un rincón, Calr 5 estaba injustificadamente atareada con la tetera y fingía tener que seguir unos pasos previos a servirme el té. Pasos que, en realidad, eran innecesarios. Estaba preocupada y prestaba atención a lo que decíamos. Bouna tragó saliva con esfuerzo e inspiró hondo. Con el permiso de la capitana de flota, empezó. Sin duda se trataba de un discurso ya preparado. Habló despacio, con cautela, vocalizando con esmero e intentando, sin éxito, que no se percibiera el menor signo de entonación. Hay cierta preocupación por el estado de la oficial al mando de la decuria. Percibí que titubeaba. Al fin y al cabo ella sabía que el simple hecho de que la teniente Tisarwat subiera a bordo me había enojado, por lo que, si hablar conmigo ya la hacía sentirse insegura, todavía más sacar el tema de la joven teniente. Deduje que había construido la frase con sumo cuidado.
tanto para que sonara sumamente formal como para evitar pronunciar el nombre de la teniente. Tras consultar a médico, se me recomendó que me dirigiera a la capitana de flota. No, cuando hable conmigo, hágalo sin tapujos, le contesté. Mi voz sonó calmada, sí, porque nunca reflejaba mi estado de ánimo a menos que esa fuera mi intención, pero no tenía paciencia para ese tipo de cosas. KR5 seguía atareada con los utensilios del té. Sí, señor, respondió Bouna, tensa y avergonzada. Me alegro de que haya venido. Estaba a punto de hacerla llamar. La teniente Tisaruat está enferma. Ya lo estaba cuando subió a bordo. La administración militar quería contar con una de sus oficiales en la nave y no le preocupó que no estuviera en forma. Incluso intentaron ocultármelo. Se trataba de una mentira a medias. De hecho, todas las soldados y oficiales de todas las naves se quejaban de las decisiones irreflexivas y sin fundamento de la administración, cuyos miembros desconocían por completo lo que era viajar en una nave. Cuando tenga la oportunidad, ya les diré lo que pienso al respecto. Casi podía ver el efecto de mis palabras en la mente de Bouna. La capitana de flota está enfadada con la administración, no con nuestra teniente. La teniente regresará a sus dependencias mañana. Necesitará un par de días de descanso y, después, tareas ligeras hasta que médico lo indique. Usted es la soldado más antigua de la decuria, de modo que estará al mando de las soldados y asumirá las guardias de la teniente mientras ella esté de baja. Deberá presentarme personalmente los partes periódicos y es preciso que la decuria Bo cuide atentamente a la teniente Tisaruat. Sé que lo hará, pero ahora tiene mis órdenes explícitas en ese sentido. Si experimenta la más ligera inquietud respecto a su salud o su comportamiento le resulta extraño, si la teniente parece injustificadamente confusa o si actúa o dice cosas que, de algún modo, parezcan inusuales, deberá comunicárselo a médico. Incluso si la teniente le ordena no hacerlo. ¿Me ha comprendido? Señor, sí, señor. Bouna ya empezaba a sentir que pisaba terreno firme. Muy bien. Puede retirarse. KR5, por fin, cogió la tetera para servirme el té. Sin duda ya estaba elaborando el relato que transmitiría al resto de las Kals. Bouna hizo una reverencia y dijo con cierto temor. Con el permiso de la capitana de flota, señor, se interrumpió y tragó saliva sorprendida por su propia osadía. Al ver mi gesto expectante, prosiguió. Señor, todas nosotras, la decuria Bo, queremos agradecerle el té, señor. Les había asignado 5 gramos de té por persona y semana mientras duraran las provisiones. Las soldados, y también las oficiales, extraían tanto té como les era posible de una diminuta ración de hojas. Al principio recibieron mi orden con suspicacia. La capitana Bell había insistido en que solo bebieran agua, como hacían las auxiliares, y creyeron que yo las agasajaba por alguna razón. Para demostrar lo rica que era o para concederles un privilegio que, más tarde, podía retirarles por propio interés. Pero si había algo que cualquier Rajai consideraba esencial para disfrutar de una vida civilizada era el té. Además, yo ya sabía lo que era vivir en una nave llena de auxiliares y no necesitaba que hicieran ver que lo eran. De nada, no. Puede retirarse. Bo hizo otra reverencia y se marchó. Cuando la puerta se cerró, Nave la tranquilizó hablándole en el oído. Ha ido bien. Durante los 2 días siguientes, la teniente Tisaruat se quedó en la cama, en sus diminutas dependencias. Nave le proyectó películas de su filmoteca, todas frívolas, con canciones alegres y tiernas, alternadas, y con finales felices. Tisaruat las vio con tranquilidad e indiferencia. De hecho, podría haber visto una tragedia tras otra con la misma calma, ya que estaba medicada para que su estado de ánimo fuera estable y se sintiera cómoda. Bo la mimaba. La arropaba, le llevaba té y nueve e incluso le preparaba algún que otro dulce en la pequeña cocina de la decuria. Las especulaciones acerca de la naturaleza de su enfermedad, que ya no me achacaban, estaban a la orden del día. Al final, decidieron que la habían sometido a un duro interrogatorio antes de asignarla a la misericordia de Kalr. O, lo que era menos probable, pero también posible, había sido víctima de una educación reprobable. A veces, cuando una ciudadana tenía que asimilar mucha información, podía acudir al departamento médico y adquirirla tomando ciertos medicamentos. Esos mismos medicamentos se utilizaban para los interrogatorios y las pruebas de aptitud. O para la reeducación, un tema que las Rajais más consideradas preferían no mencionar. Las 4 prácticas, interrogatorio, aprendizaje, aptitud y reeducación, tenían que llevarlas a cabo médicos especializadas, alguien que supiera lo que hacía.
aunque nadie en la misericordia de Calr lo expresaría nunca en voz alta, en todas las conversaciones que trataban sobre la teniente estaba de fondo la idea de que su aspecto era el de alguien que acababa de ser sometida a reeducación. El hecho de que Médico y yo le hubiéramos hecho lo que le habíamos hecho sin la ayuda de una sola Calr, y que no se lo hubiéramos contado a nadie, también reforzaba esa teoría. Sin embargo, a alguien sometida a reeducación no se le habría permitido servir en el cuerpo militar, de modo que esa opción quedaba descartada. Fuera lo que había pasado, no había sido culpa de Tisaruat ni mía, y eso era un alivio para todo el mundo. Al día siguiente, yo estaba bebiendo té en mis dependencias con una taza de cristal rosa, ni siquiera yo me merecía todavía la vajilla buena. El deseo de Seibarden de preguntarme lo que había ocurrido resultaba patente, pero, en cambio, dijo: estaba pensando en lo que dijiste el otro día acerca de que nunca te vi, me refiero a... Su voz se apagó. Seguramente se dio cuenta de que la frase no podía acabar bien. Las oficiales disponemos de habitaciones propias, de modo que nos resulta fácil, pero nunca se me había ocurrido preguntarme si mis amaras, lo que quiero decir es que no disponen de un espacio privado. Ningún lugar al que puedan ir si quieren, o sea. En realidad, había bastantes lugares privados, como varios compartimentos de almacenaje, las lanzaderas, aunque la falta de gravedad provocaba que algunos movimientos resultaran complicados, e incluso, si alguien estaba realmente desesperada, debajo de la mesa, en el comedor de la decuria. Pero Seibarden siempre había contado con habitaciones propias y nunca tuvo que utilizar ninguno de esos lugares. Supongo que es bueno que pienses en estas cosas, comenté yo, pero no prives a tus amaats de su dignidad. Bebí otro sorbo de té y añadí: pareces pensar mucho en el sexo últimamente. Me alegra que no se lo hayas impuesto a una de tus amaas. No sería la primera oficial de la nave en hacerlo. Se me pasó por la cabeza, respondió y se ruborizó todavía más de lo que lo estaba. Pero entonces reflexioné sobre qué opinarías tú al respecto. No creo que Médico sea tu tipo. De hecho, sospechaba que a Médico no le interesaba el sexo. Por otro lado, la teniente Tisaruat es un poco demasiado joven y ahora mismo no está preparada para practicarlo. ¿Has considerado la posibilidad de proponérselo a Ekalu? Ekalu había pensado en ello, estaba segura, pero el aspecto aristocrático de Seibarden y su acento antiguo la intimidaban tanto como la atraían. No quiero insultarla. ¿Crees que sería como si una superior se lo propusiera a alguien de un rango inferior? Seibarden hizo un gesto de asentimiento. Verlo así puede considerarse un insulto en sí mismo, ¿no crees? Seibarden gimió y dejó la taza de té sobre la mesa. Sea como sea, salgo perdiendo. Hice un gesto de incertidumbre. O ganando. Ella se rió levemente. Me alegro mucho de que Médico pudiera ayudar a Tisaruat. En las dependencias de Tisaruat, Bon 9 la arropó con la sábana por tercera vez en la última hora. Luego le arregló las almohadas y comprobó la temperatura de su té. La teniente, medicada como estaba, lo aceptó todo con una calma impasible. Yo también, corroboré yo. 2 días más tarde, cuando habíamos recorrido algo menos de un tercio del trayecto a Toet, invité a las tenientes Ekalu y Tisaruat a comer conmigo. A causa de los horarios que se seguían en la misericordia de Calr, se trataba de mi comida, la cena de Ekalu y el desayuno de Tisaruat, y como mis Calrs estaban quitando la pintura de mis dependencias, comimos en el comedor de la decuria. Para mí fue casi como volver a estar conmigo misma, aunque la sala de la decuria de la misericordia de Calr era mucho más pequeña que mi sala de la decuria Esk cuando yo era la justicia de Toren y contaba con 20 tenientes en cada una de mis 10 decurias. El hecho de que comiera en la sala de la decuria produjo una especie de confusión jurisdiccional, ya que Calr 5 quiso establecer su propia autoridad en lo que, normalmente, era el territorio del personal de las otras oficiales. Le costó mucho decidir si utilizar mi segunda mejor vajilla, que demostraría sin lugar a dudas que se trataba de su comida y le permitiría alardear de los platos que tanto le gustaban, o permitir que Trepa 8 y Bo 9 utilizaran la vajilla de la decuria, lo que protegería la vajilla rosa de posibles accidentes, pero implicaría que Trepa y Bo estaban a cargo de la comida. Al final, venció su orgullo, así que comimos huevos y verdura en los platos pintados a mano. Ekalu, que había servido casi toda su carrera como soldado raso en aquella nave y seguro que conocía las peculiaridades de Calr 5, comentó: con el permiso de la capitana de flota, esta vajilla es preciosa. 5 no sonrió. Raramente lo hacía delante de mí, pero me di cuenta de que Ekalu había dado en el blanco. La eligió 5, dije yo apoyando la táctica de Ekalu. Se trata de una Brackdware de unos 1200 años de antigüedad. Durante un segundo, Ekalu se quedó paralizada, con el utensilio de comer en el aire y temiendo golpear el plato con demasiada fuerza.
En realidad no es sumamente valiosa. En algunos lugares, casi todo el mundo tiene algunas piezas envueltas y guardadas en una caja y nunca las sacan. Pero es muy bonita, ¿verdad? Por eso eran tan populares. Si todavía no había impresionado favorablemente a Carl V, en ese momento sí que lo hice. Y, teniente, si empieza cada frase con la expresión con el permiso de la capitana de flota, la comida será verdaderamente aburrida. Dé por sentado que cuenta con mi permiso y así podremos mantener una agradable conversación. Sí, señora, sintió Ekalu avergonzada y se concentró en los huevos mientras intentaba no tocar el plato con el utensilio. Aparte de los ocasionales y obligados sí, señor, no, señor y gracias, señor, la teniente Tisaruat todavía no había dicho nada. Había mantenido todo el rato la mirada baja y no nos había mirado ni a Ekalu ni a mí. Médico había reducido la dosis de los sedantes, pero Tisaruat todavía estaba bajo sus efectos y, amortiguadas por la medicación, había rabia y desesperación. En aquel momento no eran más que un ruido de fondo, pero no era lo que yo quería que predominara cuando dejara de medicarse. Decidí que había llegado la hora de hacer algo al respecto. Ayer, la teniente Seibarden me dijo que era obvio que la Decuria Amaat era la mejor de la nave, dije después de tragar un bocado de huevos. En realidad, Seibarden no lo había dicho, pero la oleada de orgullo ofendido que experimentaron Etrepa 8 y Bo 9, que esperaban en un rincón hasta que requiriéramos de sus servicios, fue tan patente que dudé de que Kalu y Tisaruat no la hubieran percibido. La reacción de Carl V no fue tan intensa. De hecho, acabábamos de alabar su porcelana y, además, en cierto modo la decuria de la capitana estaba por encima de ese tipo de competición. Ekalu enseguida entró en un conflicto de intereses que percibí con claridad. Hasta hacía poco tiempo, había sido una Amaat y experimentó la respuesta natural de una Amaat al oír que alguien defendía la superioridad de su decuria. Pero, por otro lado, ahora era la teniente de la decuria Etrepa. Se quedó inmóvil, reflexionando y elaborando una respuesta. Tisaruat bajó la mirada hacia el plato. Probablemente se dio cuenta de lo que yo pretendía, pero no le afectó. Señor, intervino Ekalu finalmente. Tuvo que esforzarse para no emplear la fórmula con el permiso de la capitana de flota y para disimular su acento. Debo decir que todas las decurias de la misericordia de Calri son excelentes, pero si se me invitara a establecer un orden, se interrumpió. Quizás se dio cuenta de que había sido demasiado formal. Si tuviera que elegir, diría que Trepa es la mejor. Sin ánimo de ofender a la teniente Seibarden o a sus Amaats y con todos mis respetos, se trata de un hecho. Al final de la frase se le escapó de nuevo su acento. Tisaruat guardó silencio y Bo 9, que esperaba en posición de firmes en un rincón de la sala, se sintió traicionada. Teniente, le advirtió la misericordia de Calre en el oído a Tisaruat, su decuria está esperando que la defienda. Tisaruat levantó la vista y me miró durante un segundo con una expresión seria en sus ojos lilas. Sabía lo que yo estaba haciendo y sabía que ella solo podía hacer una cosa, pero le molestaba hacerlo y sintió resentimiento hacia mí. Su enojo contenido aumentó levemente, aunque no se sostuvo y volvió a su nivel anterior de inmediato. Pero enojo no era lo único que sentía ahí, por un instante, percibí en ella anhelo, un momentáneo y desesperanzado deseo. Desvió la mirada hacia Ekalu. Disculpe, teniente, con el debido respeto me temo que está usted equivocada. En mitad de la frase se acordó de que no tenía que hablar como Seibarden ni como Anaander Mianai y relajó un poco la dicción. Puede que vos sea la decuria más joven, pero sin duda es mejor que cualquier otra en la nave. Ekalu parpadeó varias veces seguidas. El acento de Tisaruat, su dicción y su autodominio, que no le correspondían en absoluto a alguien de 17 años de edad, hicieron que adoptara una expresión de perplejidad parecida a la de las auxiliares, si bien enseguida recobró la compostura. No podía hacer hincapié en que, en cualquier caso, Bo era la decuria más joven, porque ese argumento también dejaría en desventaja a sus Etrepas respecto a las Amaats de Seibarden. Entonces me miró. Yo había adoptado una expresión de neutralidad y la mantuve. Bueno, dije con actitud benevolente, deberíamos resolver esta cuestión con objetividad. Quizás evaluando la eficacia en el manejo de las armas y las armaduras. Ekalu por fin se dio cuenta de que yo lo había planeado todo, pero seguía intrigada y todavía no le encontraba sentido a los detalles. Moví los dedos de mis enguantadas manos de forma patente para enviar un mensaje a Carl V y pregunté en voz alta a las dos tenientes. ¿Cuáles son sus marcas? Ellas parpadearon un par de veces mientras Nave proyectaba la información en sus campos de visión. Todas dentro de la media, señor, contestó Ekalu. ¿Dentro de la media? Pregunté con incredulidad. Seguro que esta tripulación tiene un nivel superior a la media.
La teniente Tisaruat volvió a bajar la vista hacia el plato. Por debajo del efecto de los medicamentos había resentimiento, aprobación, enojo y el anhelo que había percibido antes, pero todos con una intensidad amortiguada. Les concedo una semana y, cuando haya transcurrido, veremos qué decuria obtiene los resultados mejores, si trepa o no. Incluidas ustedes, tenientes. En cuanto a la armadura, tienen mi permiso para utilizarla en cualquier momento como práctica. Mi armadura estaba generada por un implante y consistía en un escudo de fuerza que podía activar en apenas una fracción de segundo. Sin embargo, las tenientes y sus decurias tenían que sujetársela alrededor del pecho para utilizarla. Ninguna de ellas había estado en combate y, aunque podían desplegarla en menos de un segundo, que era el tiempo mínimo requerido, yo esperaba más de ellas, sobre todo sabiendo lo que, probablemente, nos esperaba, y que, a partir de que ocurriera, nada sería como antes. KR5 entró en el comedor de la decuria con una botella azul oscuro en cada mano y otra debajo del brazo. Las dejó sobre la mesa con expresión impasible, aunque interiormente experimentaba desaprobación. Hará que expliqué yo. De buena calidad. Para las vencedoras. ¿Para toda la decuria, señor? Preguntó la teniente Ekalu, sorprendida y ligeramente titubeante. Podrán repartirlo como quieran. Yo sabía que Trepa 8 y Bo 9 ya habían enviado un mensaje a sus compañeras de decuria y que tanto las Trepas como las Bos ya habían calculado que parte del premio les correspondería en un reparto igualitario, aunque puede que contaran con adjudicar una parte algo mayor a las oficiales. Más tarde, en las dependencias de Seibarden, Ekalu se dio media vuelta en la cama y le dijo a la somnolienta Seibarden. Con todo respeto, ese. No quisiera ofenderte, pero me pregunto, todo el mundo se pregunta si te postras ante el Señor. ¿Por qué haces eso? Le preguntó Seibarden con voz adormecida. Se desveló un poco y añadió. Me refiero a emplear el título de señor en lugar del de capitana de flota. Se espabiló un poco más. Bueno, ahora que lo pienso, ya sé por qué lo haces. Lo siento. ¿Pero por qué habría de sentirme ofendida? Ekalu, sorprendida y avergonzada, no supo qué decir. Me sentiría ofendida si ella lo quisiera, pero no es así. ¿Practica, señor, la capitana de flota la castidad? Seibarden soltó una breve e irónica risa. No lo creo. Nuestra capitana no es muy comunicativa. Nunca lo ha sido, pero te diré que, respiró hondo, exhaló y volvió a tomar aire mientras Ekalu esperaba el final de la frase, puedes confiar en ella hasta el infinito. Nunca te fallará. Eso sería impresionante, comentó Ekalu con evidente escepticismo e incluso incredulidad. Entonces se acordó de algo. ¿Antes servía en misiones especiales? No sabría decírtelo. Seibarden apoyó una mano desnuda en el estómago de Ekalu. ¿Cuándo tienes que reincorporarte al servicio? Ekalu contuvo un ligero estremecimiento que era producto de una complicada mezcla de emociones mayoritariamente agradables. La mayoría de las personas que no eran Ratchais no acababan de comprender la carga emocional que transmitían unas manos desnudas. Dentro de unos 20 minutos. Murmuró Seibarden de forma reflexiva. Eso es mucho tiempo. Las dejé a solas. Bo y su teniente estaban durmiendo y, en los pasillos, las trepas frotaban y fregaban y, de forma intermitente, desplegaban y replegaban sus armaduras, que despedían destellos plateados. Más tarde aún, Tisaruat y yo tomamos un té en la sala de la decuria. El médico le había reducido todavía más la dosis de los sedantes, y sus emociones eran más intensas y estaban más a flor de piel. Cuando nos quedamos a solas durante unos instantes, me dijo, sé lo que está usted haciendo. Percibí en su voz un rastro de enfado y anhelo. Lo que intenta hacer. Pensé que ese era su anhelo, su pensamiento. Sentir que formaba parte de la tripulación, conseguir la admiración y la lealtad de Bo y, posiblemente, también la mía, cosas que la desventurada Tisaruat original habría deseado y que ahora yo estaba ofreciéndole. Pero se las ofrecía con mis condiciones, no con las suyas. Teniente Tisaruat, ¿es esa la forma correcta de dirigirse a mí? Le advertí después de tomar, con calma, un trago de té. No, señor, contestó. Se sintió derrotada y vencedora al mismo tiempo. Incluso medicada, era un amasijo de contradicciones y cada emoción iba acompañada de otra paradójica. Tisaruat nunca quiso ser Anaander Mianai y lo fue durante poco tiempo, solo unos días. En cualquier caso, fuera quien fuese ahora y por muy desastroso que resultara para los planes de Anaander Mianai, se sentía mucho mejor. Yo era la causante del cambio y Tisaruat me odiaba por ello. Y no me odiaba. Cene conmigo, teniente, le ofrecí como si no acabara de recriminarle su forma de hablar conmigo, como si no percibiera lo que ella sentía. Usted y Ekalu.
Así podrán alardear de los progresos que están haciendo sus decurias y Calr preparará el pastel que a usted tanto le gusta, con la cobertura de azúcar glaseado. En mis dependencias, Nave le comunicó mi deseo en el oído de Calr 5 mientras supervisaba los cambios y se aseguraba de que todo se instalaba adecuadamente. 5 puso los ojos en blanco, suspiró como si estuviera exasperada y murmuró algo acerca de los apetitos de las adolescentes, aunque, convencida de que solo Nave podía percibirlo, en secreto se sintió complácida. La competición fue reñida. Tanto Bo como Trepa habían pasado todo su tiempo libre en la galería de tiro, y sus horas de servicio, desplegando y replegando la armadura. Sus marcas habían mejorado ostensiblemente, casi todas habían superado un nivel alto en las prácticas de tiro y las que no lo habían superado pronto lo harían. Además, todas las Trepas y Boss podían desplegar su armadura en menos de medio segundo, lo que no se acercaba ni de lejos a lo que podían hacer las auxiliares, o a lo que yo quería, pero no dejaba de constituir una importante mejora. Todas las Boss entendieron, casi inmediatamente, cuál era el verdadero propósito de la competición y se aplicaron a las prácticas con seriedad y determinación. Las Trepas aprobaban mi objetivo, tal y como ellas lo entendían, pero no por ello escatimaron esfuerzos. Sin embargo, el premio lo consiguió Bo. En la sala de las soldados, tendí las 3 botellas de aquel arak fuerte y de aroma delicado a una teniente Tisaruat casi ya sin sedantes. Detrás de ella, estaban todas las Boss en posición de firmes y casi tan inexpresivas como unas auxiliares. Las felicité por su victoria y me marché para que bebieran a gusto, algo que sabía que harían en cuanto yo saliera de la habitación. Menos de una hora después, Seibarden se presentó ante mí en nombre de sus amaras, que habían intentado ser comprensivas frente a la situación, aunque no podían evitar pasar por delante del comedor de las soldados sin recordar que ellas ni siquiera habían podido optar al premio. Además, yo había ordenado que aquel día sirvieran fruta a todas las Trepas y Boss en la cena. Disponía de una provisión de naranjas, rambutanes y fruta confitada que Calr 5 había comprado y almacenado cuidadosamente en tanques de suspensión. Incluso después de que retiraran los restos de la cena, el dulce olor de la fruta confitada persistía en el pasillo, lo que provocó el hambre y el resentimiento en las Amaats de Seibarden. Explícales, le indiqué a Seibarden que pretendía animar a la teniente Tisaruat y que, si ellas hubieran participado en la competición, la teniente no habría tenido ninguna posibilidad. Seibarden soltó una leve carcajada. Por una parte porque reconocía una mentira cuando la oía, y por otra, deduje yo, porque pensaba que quizá no era mentira. Sus Amaats probablemente reaccionarían igual. Consigue que superen sus propias marcas la semana que viene y también tendrán fruta confitada durante la cena. Y lo mismo le ofrezco a Calr. Esto último lo dije por 5, que siempre estaba a la escucha. ¿Y qué hay del arak?, me preguntó Seibarden, esperanzada. En el comedor de las soldados la bebida que había empezado de forma ordenada y disciplinada, con cada trago colectivo acompañado de una invocación a una de las diosas de la nave y saboreando el ardor del arak conscientemente en su trayecto al estómago, se había descontrolado. Bo 10 se levantó y, con voz ligeramente pastosa, pidió permiso a la teniente para hablar. Cuando se lo dieron manifestó que deseaba recitar su propia poesía. Tengo más arak, le dije a Seibarden, en mis dependencias y pretendo compartirlo con vosotras en parte, pero no como norma. Las soldados recibieron la propuesta de Bo 10 con vivas de aprobación incluso de la teniente Tisaruat, de modo que 10 se lanzó a lo que acabó siendo una narración, mayormente improvisada, de las hazañas de la diosa Calr, que según el relato de Bo 10, estaba casi siempre borracha y componía unas rimas horrorosas. Probablemente sea buena idea limitar el consumo de arak, comentó Seibarden en mis dependencias con un toque de nostalgia. De todas maneras, yo no lo habría probado. Cuando la encontré, desnuda e inconsciente en una calle helada un año atrás, Seibarden tomaba demasiado kef con demasiada frecuencia y, desde entonces, prácticamente había dejado de consumirlo. Conforme el poema de Bo 10 avanzaba libremente, se convirtió en un canto a la superioridad de Bo sobre las demás decurias de la nave, incluida la Amaat. No, especialmente sobre la decuria Amaat, que cantaba ridículas canciones infantiles y, encima, no muy bien. Nuestra canción es mejor, exclamó una Bo borracha, interrumpiendo el poema de Bo 10. Otra soldado igual de borracha, pero quizá con la mente un poco más despejada, preguntó: ¿qué canción es la nuestra? Bo 10, que no estaba dispuesta a dejar de ser el centro de atención sin que le importara por qué lo era, respiró hondo y empezó a cantar con una voz de contralto sorprendentemente agradable aunque ligeramente temblorosa. Oh, árbol. Cómete el pescado. Se trataba de una canción que yo había cantado para mis adentros con frecuencia.
De hecho, la letra no era en Ratchaibo 10, solo se aproximaba al sonido de las palabras originales utilizando otras que le resultaban familiares. Este granito contiene un melocotón. Tisharuat, que ocupaba la cabecera de la mesa, incluso soltó una risita. Oh, árbol. Oh, árbol. ¿Dónde tengo el culo? La última palabra hizo que Tisharuat y todas las voces rompieran a reír. 4 de ellas se cayeron de las sillas y tardaron 5 minutos largos en recuperarse. Espera. Exclamó Tisharuat. Consideró la posibilidad de levantarse, pero la descartó porque requería demasiado esfuerzo. Espera. Espera. Cuando consiguió que todas le prestaran atención, prosiguió. Espera. Esta, sacudió una de sus enguantadas manos. Esta es nuestra canción. O, al menos, eso intentó decir, porque la última palabra se perdió entre las risas. Levantó el vaso y estuvo a punto de verter el arak sobre la mesa. Pordo. Pordo. Repitieron todas. Y una soldado añadió. Por la capitana de flota Breck. Tisharuat estaba lo bastante borracha para secundarla sin titubeos. Por la capitana de flota Breck. ¿Quién no sabe dónde tiene el culo? Después de eso no hubo otra cosa más que risas y voces que cantaban a coro y a pleno pulmón. Oh, árbol. ¿Dónde tengo el culo? Esa, señor, me dijo médico 1 hora después en el lavabo, donde una cal me atendía con una toalla y una pila, es la razón por la que la capitana Bell no permitía que las decurias bebieran. No, no era esa la razón, contesté con serenidad. Médico que, como siempre, tenía el ceño fruncido, arqueó una ceja, pero no discutió mi afirmación. No creo que sea buena idea hacerlo con regularidad, por supuesto, pero ahora mismo tengo mis razones. Y médico las conocía. ¿Está preparada para tratar 11 resacas cuando se despierten? Señor. Exclamó con cierta indignación, y levantó un codo, ya que agitar una mano desnuda en el lavabo se consideraba una grosería. Carl podrá encargarse de ello sin problemas. Así es, corroboré yo. Nave no dijo nada, solo siguió mostrándome a Tisharuat y a sus boss, que reían y cantaban en el comedor de las soldados.